yo creo que ya Recording podemos in progress. con la sesión de hoy. Disculpen la demora, ¿sí? Eh, bien, qué bueno que podamos empezar entonces, continuar con nuestra sesión. Eh, Hay varios puntos que tocar el día de hoy, que revisar el día de hoy. Y como ya revisamos en la última clase, ¿no? Revisamos un poquito qué cosa es la sociología en la clase de ayer, ¿sí? Entonces, Sí, le toca que cambie el niño que proporción y hermana vaya para el cuarto. Soraides tiene el micro bien encendido. Te- Ujú, listo. No se ríe, hermana Jessie, porque también le va a pasar. Bien, Tengo dos chiquitos, perdónenme, chévere. los tengo aquí en furor. No, no, todo lo contrario, tranquila ahí. Ok, bueno, entonces en la clase de ayer revisamos qué cosa es la sociología y quiero preguntarles algo sobre la base de lo que vimos ayer. ¿Podemos nosotros definir la sociología? ¿Se puede eso? ¿Sí o no? ¿Pueden mover el rostro así o así? ¿Se puede o no? La hermana Zoraide dice que no y la hermana Jessica dice que nine. Y correcto, la idea, al menos de la lectura de ayer, es que en efecto no se puede, ¿sí? No se puede. Es muy complicado, es muy complejo intentar siquiera mm, explorar una posible definición, ¿sí? De por sí eso es, o sea, me gusta la palabra imposible, ¿no? O sea, no es posible ni en este mundo ni en el siguiente, ¿sí? O sea, no se puede, básicamente, o simplemente no se puede hacer eso. Y digo, es llamativo, es interesante también porque tenemos como seres humanos una fuerte tendencia de pensar o decir que todo lo que existe es, no sé, es definible, ¿no? O sea, que todo se puede definir, que todo se puede explorar sobre la base de una definición. No solamente lo que buscamos a veces es una definición, sino que a veces buscamos como la etimología de una palabra, ¿no? La etimología de un concepto, buscamos qué significa originalmente y creemos que eso que hemos buscado y que hemos encontrado es el significado real, ¿no? De las cosas. Y no es así. Digo, eso a veces lo hacemos en teología, cuando buscamos algún término, estamos en alguna, ¿qué les digo? Estamos buscando alguna palabra clave, algún concepto específico, y entonces terminamos encontrando algo del griego, ¿no? Decimos, el griego es esto, el griego es aquello, y la palabra fulanita en griego original significa tal cosa, y eso no es que esté mal, sino que simplemente no nos da mayor luz, ¿sí? No nos dice con exactitud qué cosa es aquello que estamos intentando definir. Entonces son un montón de, no sé si llamarle problemas, pero complejidades, ¿no? En las que tenemos que ingresar cuando hablamos de todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso de nuevo no es que esté mal, solo llama la atención que es el método que por lo usual hemos intentado utilizar, es el método que por lo regular hemos intentado trabajar, ¿no? Y es un problema, entonces, o sea, siempre es eso una dificultad, ¿no? Entonces, hay varias formas en las que podemos nosotros, no sé, revisar qué cosa es la Grammarly sociología, now ¿no? Lo uses podemos hacer a través de, no sé, se me ocurre ahorita mismo a través de revisar cuáles son los modos en que la teología ha trabajado, revisar cuáles han sido sus autores, cuáles son sus conceptos, si es que la sociología tiene conceptos específicos, ¿no? De dónde los toma, de dónde los abstrae, qué cosa es, ¿no? Esto que llamamos nosotros sociología. Hay en el caso del pensamiento de Tomás de Aquino es un filósofo em, italiano medieval. Cuando le preguntaban a Tomás de Aquino qué cosa es Dios o, qué, o quién es Dios o qué es Dios o qué es lo que con Dios, Tomás de Aquino decía, no se puede responder a eso, ¿sí? No podemos responder al, llamémosle por un momento, enigma más grande de la humanidad, así como por así. Incluso si decimos que Dios es nuestro Padre, ahí se queda incompleta la frase. Si decimos que Dios es nuestro, ¿qué? Nuestro Padre, ¿no? Entonces, nuestro, perdón, nuestro guía, ahí también se queda incompleta la frase.
Si decimos que Dios es todo, también está incompleta la frase, porque Dios tiene que ser más que todo. Y si decimos que Dios es omnipotente, también nos quedamos cortos, porque Dios tiene que ser más que omnipotencia. Si decimos que Dios es omnisciente, también nos quedamos cortos, porque Dios tiene que ser más que omnisciente, ¿sí? Y si decimos que Dios es omnipresente, nos quedamos cortos, porque Dios tiene que ser más que omnipresencia, ¿no? O sea, digo, hay un montón de cuestiones que están en juego y que hay que trabajar. Pero Tomás de Aquino, hablando de Dios, dice, podemos decir qué cosa no es Dios. A eso se le llamó teología negativa, ¿sí? Cuando no, cuando es difícil conceptualizar algo, conceptualizar un término, un concepto, una idea, lo que podemos optar por hacer es justamente esto, ¿no? Decir qué cosa no son las cosas, ¿sí? Por más raro o incluso hasta filosófico que suene. Entonces les voy a proyectar aquí un video y oficialmente les presento entonces a la persona que se va a encargar de ayudarnos mucho con nuestros videos, con nuestra clase, que es, ¿qué dice aquí? Vamos a ver. Pues, Google Chrome would like to access the microphone. Okay, hello. Ya. Em, entonces, vamos a ver este video sobre qué cosa no es la sociología. Y dicho sea de paso, es el canal de este profesor universitario, ¿no? Que siempre nos puede aparecer por ahí. Vean, el canal se llama Alejandro Néstor, ¿sí? Alejandro Néstor. Em, no estoy suscrito, bueno, más bien no es mi página de YouTube, entonces no, sí, sí. Sí, pues estoy como invitado. Bueno, entonces se pueden suscribir al canal de él. Hace tiempo que ya no hace videos, pero es un buen recurso, ¿no? Sus videos y todo lo demás, seguramente pueden ver algo interesante allí. Me avisan por favor si se escucha. Mueven la cabeza para indicarme si se escucha. Voy a estar pausando el video para andar quitando los anuncios que siempre tira YouTube. Aunque ahorita como estoy de invitado, espero que no tire ninguno. Pero vamos a ver. De Alejandro Néstor sobre teoría social, pensamiento político y cuestiones de actualidad. El vídeo que vas a ver a continuación forma parte de unas grabaciones de hace un tiempo, allá por el año 2018, para unas clases de sociología impartida a alumnos universitarios de primer año. Aunque los temas aquí tratados van a ir siendo actualizados con vídeos más aseados y espero que también de mayor calidad y claridad, todas estas clases de 2018 las he incluido en una lista de reproducción dentro de este canal, por si todavía alguien, además de a mis alumnos, claro, le resultaran de interés. No dejes de suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando se publiquen nuevos contenidos. Y como siempre, te animo a intervenir con preguntas u opiniones abajo en los comentarios. Vamos con el contenido del vídeo. This is your brain when you're struggling to focus. And this is your brain when you're in the zone. But get Hey, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de sociología. Vean, esto es importante, ¿sí? O sea, por si acaso, al menos en España, la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Salamanca han sido por años las dos mejores universidades. Pero hace ya como 10 años que la Universidad de Navarra también se ha posicionado. La Universidad de Navarra, la Universidad de Deusto y la Universidad de Comillas, ¿no? Entonces vean qué importante. Este video está en YouTube, está en internet,
pero el autor del video no, no es cualquier persona, sí, es un docente universitario de Navarra. O sea, este es un muy buen recurso, ¿sí? Continuemos. En el primer tema de este curso vamos a introducirnos lentamente en el área de conocimiento que es la sociología. Y para ello vamos a comenzar por intentar dar algunas pistas acerca de en qué consiste o qué es la sociología. O mejor aún, vamos a introducirnos en este mundo hablando de qué no es la sociología. Sociología, sociólogos, sociedad. Palabras que quizá nos suenan y quizá incluso pensamos que sabemos a qué se refieren. ¿Pero realmente lo sabemos? Sí, probablemente todos tenemos una cierta idea o noción de qué es eso de la sociología y de aquello a lo que se dedican los que se llaman sociólogos, ¿o no? A veces ocurre, sin embargo, que lo que creemos saber no es tan aproximado a la realidad de las cosas. Por eso, en este primer tema, voy a indicarles 5, no una, ni dos, ni tres, ni 5 afirmaciones altamente erróneas sobre lo que es la sociología. En el quinto lugar de las afirmaciones más erróneas sobre la sociología está la siguiente. La sociología no sirve para nada. ¿Cómo? ¿Y de qué voy a vivir yo ahora si no sirve para nada? A menudo, los que afirman o piensan esto no saben lo que dicen. O quizá lo que pretenden es juzgar el conocimiento y la ciencia desde parámetros algo alejados a ella, como es el parámetro de la utilidad. Porque si somos capaces de entender que el conocimiento y la ciencia son útiles en algún sentido válido, la sociología como conocimiento científico también tiene valor. ¿Es lo mismo la utilidad de algo que su valor? Good questions, my friends. Si la sociología no sirve para nada, ¿cómo responderíamos en comparación a la pregunta de ¿para qué sirve la filosofía? Hay que pensarlo un poco detenidamente, ¿verdad? Ahí lo dejo, a darle vueltas para encontrar su respuesta personal. En un muy digno cuarto puesto de las afirmaciones más erróneas sobre la sociología estaría la siguiente. La sociología muestra lo evidente, lo que todos sabemos, pero de manera a veces oscura o incluso ininteligible, con datos complicados, matemáticas, estadísticas avanzadas, jerga científica incomprensible, todo eso que hacen y dicen los sociólogos para al final concluir cosas que, por sentido común, probablemente ya sabíamos. Bien, es verdad que a veces, como pasa también en otras ciencias, las explicaciones en sociología son algo oscuras, a veces intencionadamente oscuras. Pero no nos equivoquemos al conceder al sentido común o a la propia intuición personal un valor más alto que al conocimiento científico, porque el conocimiento científico es el tipo de conocimiento que sigue unas reglas de validación y unas metodologías que permiten menos provisionales que concluye como verdaderas y congruentes con la realidad. Como veremos a lo largo de este curso, la sociología tiene tanto su objeto de estudio propio como sus metodologías científicas específicas para alcanzar el conocimiento que le es propio. People who forget what they read before they even finish the page. It's not ADHD, it's Y ya en el podio de las afirmaciones más erróneas, ocupando el tercer lugar, está esta. Pero si todos sabemos de lo que trata la sociología. Vaya,
¿De verdad? ¿Y qué es eso que estudia la sociología? ¿La sociedad? ¿Las relaciones sociales? ¿Lo social? ¿La cultura de una sociedad? ¿El comportamiento humano en sociedad? ¿Son todos estos conceptos equivalentes? ¿Significan lo mismo? ¿Qué es eso que llamamos sociedad? Y una un poco más complicada. ¿Cuál es el estatuto ontológico que tiene la sociedad? Vale, dicho en cristiano, ¿qué tipo de realidad es esa a la que nos referimos con el término de sociedad? Hay muchas definiciones acerca de lo que es la sociología. Farfi, por ejemplo, llegó a contar hasta 81. Y aunque hay coincidencias entre algunas de estas afirmaciones, también hay muchas diferencias en esas definiciones, incluso en lo que constituye su objeto de estudio. Es decir, incluso en lo que dicen que estudia la sociología. En los materiales del curso y las prácticas que realizaremos, tienen algunas ideas para ir aclarando todas estas cuestiones y distinciones. No quiero arruinarles todas las respuestas demasiado pronto. Y vamos ahora con el subcampeón de las afirmaciones más erróneas sobre la sociología, que dice: todos los sociólogos se dedican a lo mismo. La sociología siempre hace lo mismo. Uf, vaya, pues sí. No. Hay enfoques micro y enfoques macro. Estudios sociológicos de estructura y otros de dinámica social. Hay perspectivas holistas y otras muy diferentes que se llaman individualistas. Y si tomas como, por ejemplo, posición de partida una aproximación idealista, difícilmente vas a llegar a las mismas conclusiones que lo haría un racionalista. No todos se dedican a lo mismo ni hacen lo mismo en sociología, ni mucho menos. Tienen otro vídeo explicando algunos de estos enfoques y aproximaciones más generales que muestran, entre otras cosas, lo equivocada que está esta afirmación de que todos hacen el parecido o todos hacen lo mismo. Por más que pueda ser relativamente corriente escucharla como crítica a la sociología y a los sociólogos. Y como campeón de los campeones, como representante máximo de las afirmaciones erróneas de la sociología, esta. La sociología es una ciencia autónoma e independiente. De nuevo, falso, falso, falso. Falso de toda falsedad. Vamos a ver. La realidad es unitaria. No hay ciencias independientes en el sentido de plenamente autónomas. Vale, de acuerdo, hay cierta autonomía e independencia en los distintos saberes, correcto. Pero sitúo esta afirmación como la más errónea porque, desgraciadamente, a menudo hay quien se lo cree en un sentido absoluto. Y eso lleva a olvidar cosas muy importantes. Como, por ejemplo, las conexiones entre las distintas ciencias. La complementariedad entre las distintas perspectivas y aproximaciones desde las que se puede mirar la realidad, que es una, indivisa. No olviden esto. La sociología, la psicología, la antropología, la economía, la biología, la mecánica cuántica, todas estas ciencias estudian desde distintas metodologías y perspectivas una única realidad. Porque la realidad que miran no puede reducirse a lo que cada una de ellas ve por separado. Más aún, distintas conclusiones de esas ciencias influyen poderosamente en la manera que avanzan las otras en su propio conocimiento. Y esto ocurre muy significativamente en el caso de la sociología. Así, por ejemplo, ciertas nociones o posiciones sobre lo que es el hombre, que es algo que correspondería decir, por ejemplo, a la antropología, entre otras ciencias, es el punto de partida sobre el que se construyen distintas teorías sociológicas. Y dependiendo de esa posición antropológica de base, la sociología o el análisis social que se haga podrá ser muy, muy diferente. ¿Autonomía de la sociología? ¡Ja! Grabáoslo a fuego.
y aplicarlo también a las otras disciplinas o ciencias que vayan ustedes a estudiar. La comprensión cabal de la realidad debe aspirar a ser siempre multidisciplinar. Bien, confío en que la discusión sobre estas 5 afirmaciones relativamente habituales acerca de la sociología o los sociólogos haya servido para contextualizar un poco este primer acercamiento a la materia de este curso. Seguimos en un próximo vídeo y nos vemos en clase para aplicar lo aprendido. No fallen. Chévere, ¿no? O sea, esa es una muy buena forma de, ¿cómo decirlo?, de entender las cosas, ¿no? No solamente por su afirmación, sino también por su negación, es decir, por lo que no son o por lo que no pueden llegar a ser, ¿no? Y eso es, no es nuevo, ¿sí? Eso es, ya tiene sus años, les decía, ya pasó en Tomás de Aquino, así que seguramente se puede hacer también en el espectro sociológico, ¿no? Es bien llamativo esto que dijeron de último, de que la sociología no es autónoma, ¿no? Quiero hacer énfasis en dos, más bien, dos ideas. Número uno, en que no es una cuestión autónoma, ¿sí? No es una disciplina que tiene em, sus propios conceptos o herramientas, ¿no? A ver, yo, más que sociología, lo que estudié en la universidad fue filosofía, ¿no? Entonces, por eso tengo que hacer una defensa de la filosofía, pero es que cuando uno revisa a los sociólogos de la época, o sea, lo que más están haciendo, lo que más están estudiando, lo que más están trabajando, es con filósofos, ¿no? Y por ahí de vez en cuando tienen también que ver con algo más propio, ¿sí? Por ejemplo, los sociólogos con mucha frecuencia van a utilizar desde los primeros, Emil Durkheim, Max Weber, Karl Marx y Emil Durkheim, perdón, Auguste Comte, todos ellos son filósofos, ¿sí? Son filósofos que establecieron bases para la labor sociológica, pero finalmente son filósofos, ¿sí? Los otros que se me ocurre ahorita, la gente va a agarrar mucho a este Michel Foucault, Paul Michel Foucault, un francés. Lo mismo, él es filósofo, filósofo y psiquiatra, pero se le usa bastante en sociología, ¿sí? Hace poquito, como 3 días creo, falleció uno que se llama Jürgen Habermas, ¿sí? Jürgen Habermas. Y lo mismo, lo quieren mucho los sociólogos, o al menos dentro de la sociología se le quiere bastante, se le ama, pero Jürgen Habermas es filósofo, ¿sí? Alguien va a decir, no, sí, pero también es sociólogo. Claro, es sociólogo también, pero en primera instancia lo que hizo y lo que trabajó eh, fue filosofía, ¿sí? Estudió filosofía en la escuela de Frankfurt, pertenece a la escuela de Frankfurt, ¿no? La escuela de Frankfurt es como el nombre sugiere, una escuela, pero de corte filosófica, ¿sí? Que más tarde, por ahí en las últimas generaciones, añadió o agregó como pequeños tintes, ¿no? Tintes de sociología, pero en primera instancia la escuela de Frankfurt es una escuela filosófica, ¿sí? Entonces murió Habermas y todo el mundo está llorando por él, murió hace como 3 días. Y eso es interesante, ¿no? Ver cómo tiene aportes en ambos lados, ¿sí? Ver cómo tiene aportes en ambos sitios. Entonces, mucho de lo que se ha trabajado y de lo que se sigue trabajando es, sí, sociología, pero con una fuerte base filosófica, ¿sí? Entonces, de nuevo, como decía el autor del video, no es que la sociología sea una cuestión unitaria en cuanto a su metodología, en cuanto a sus conceptos. No es que haya inventado el agua azucarada, como decimos, no es que haya inventado la realidad, ¿no? Sino que es un estudio que lo que hace es conocer la realidad, ¿sí? Explorar la realidad. Pretende acercarse a ella y nada más, ¿sí? Eh, por ejemplo, sí se sirve bastante, usa mucho la estadística, ¿sí?
Y alguien puede pensar que la estadística es una herramienta, pero es que la estadística también es una cuestión de que tiene que ver con ser una disciplina, ¿no? Con ser un área de estudio también. Pasa lo mismo cuando los sociólogos quieren usar la geografía. Alguien puede decir, bueno, la geografía es algo menor, es algo diferente, es algo más pequeño, es algo distinto, pero no del todo, ¿sí? Realmente no del todo. Em, la geografía es una disciplina, ¿sí? Hay geógrafos, imagínense. Hay gente que se dedica a eso, ¿sí? Muchas veces la sociología también utiliza a la historia, ¿sí? Necesita de los historiadores para poder construir algo. Y me he dado cuenta, estudiando historia, que pasa también a la inversa. También los historiadores tenemos que utilizar mucha sociología y también filosofía. O sea, eso a mí me parece interesante, ¿no? En primera instancia, o sea, en primera instancia estudié filosofía y conocí a varios autores. Pero cuando me metí a estudiar ciencias sociales, muchos de esos mismos que revisé en filosofía estaban en ciencia social, ¿sí? Teodoro Adorno, Max Horkheimer, ¿sí? Gente que uno sabe que son filósofos. En historia revisamos a Walter Benjamin. Walter Benjamin es filósofo, no historiador del todo. Revisamos a Enrique Dussel. Dussel es filósofo, no historiador del todo. Sí es historiador, pero no en su totalidad. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque eso mismo le pasa a la sociología. La sociología está en constante diálogo con la ciencia social, porque ahí pertenece, pero también con la filosofía, ¿sí? En sociología se va a utilizar a esta señora Judith Butler, ¿no? Que es una filósofa, no socióloga, norteamericana, ¿sí? Chévere, porque ¿qué hace el sociólogo? Pues intentar interpretar la realidad. Pero ¿de dónde saca sus conceptos con los cuales interpreta la realidad? De los filósofos, porque eso sí le toca a los filósofos, ¿sí? Judith Butler se inventa este término de non-violence force, creo que es la fuerza de la no violencia, y ese es un concepto que ahora le sirve un montón a los sociólogos, ¿no? Y a mí me parece llamativo, digo, me parece interesante ver cómo están interconectadas. Cuando uno estudia ciencia social, uno se va a dar cuenta que ya no está del todo claro dónde está la frontera entre la labor sociológica y la labor de la ciencia social en general, ¿no? Vamos a ver que están amalgamados. No voy a decir que son uno, pero sí que hay una correspondencia fuerte, ¿no? Y eso es interesante, eso es ya llamativo, ¿sí? Te digo, a mí en lo personal eso me llama la atención. Entonces, en primer lugar, destacar eso, ¿no? Que no es que sirva, no es que tenga como se sirva de sus propios conceptos, de sus propias metodologías. Ahora tiene metodologías propias, ahora tiene también conceptos propios, pero en sus inicios no. Porque al final es también un fenómeno reciente, ¿no? Cuando aparecen los precursores en el siglo XIX. Hasta antes del siglo XIX no habían sociólogos, ¿sí? No habían. Entonces es también como un fenómeno más contemporáneo, ¿no? Más nuevo. No sé si más nuestro, pero sí más propio, ¿ya? Entonces, eso. Y lo segundo que me gustaría discutir es el tema bueno, antes preguntarles si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta hasta acá, antes de continuar, o incluso algún comentario, ¿verdad? Que tengan en mente. Yo les escucho. Profe, al ser, digamos, una disciplina nueva, Ujú. yo veo que es muy atacada, ¿no? La sociología. O sea, como que Muy que. no la tienen en cuenta. Mm, ujú. Sí, sí. No sé si entendí bien. ¿Atrasada escuché que dijo? Eh, no, profe, atacada. O sea, Ah, sí, sí, sí. Claro, claro. Lo es. Y más todavía en el mundo evangélico, ¿no? Por razones que creo que discutimos en la clase de ayer, no estoy seguro. Y es que se dice, ¿no? No, es que
Los sociólogos que conocemos, por lo regular, son ateos, no creen en Dios o algo así. Pero es chévere ver que hay un montón de sociólogos que son creyentes, tranquilamente creyentes, ¿sí? Eso es interesante, pero digo, es atacada también por la iglesia misma. Hay un libro que se llama ¿Qué es la sociología? Que es un libro de Verbo Divino. Vamos a ver si lo encuentro por acá. Es un muy buen recurso. Vamos a ver. Sociología, Verbo Divino. Vamos a ver si es esto. Cuaderno. Acá. Para comprender teoría sociológica, Tarante Editores. No, no es este. El humano. Creo que se llama Cuadernos. Ah, para comprender la sociología. Ujú. Ah, déjame ver si es esto. Mm, no. Sí, fue PDF. Vamos a ver si aquí está. Vamos a ver. Veamos si se pudo. Sí, sí, ya está. Le voy a mandar este librito. ¿Sí? Vamos a ver dónde estamos. Aquí. Doblens. Es la sociología. Ajá. Sí. Bien, ahí se los envié. Es un texto bastante accesible, bastante bueno también, que, que creo que nos va a servir bastante, ¿no? Básicamente es como una introducción a la sociología. Entonces, les estaba diciendo que ese es el primer supuesto. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? ¿O estamos bien? Sí, estamos bien. Entonces, eso en primera instancia. En segunda instancia está el tema de ver si la sociología sirve para algo, ¿no? O sea, la pregunta de para qué sirven las cosas siempre es una pregunta que la vemos o la tomamos o la aceptamos como importante, ¿no? Pero podemos hacer sociología de esa palabra, ¿sí? Y preguntarnos por qué todo tiene que ser servil para nosotros, ¿sí? O sea, seguramente alguien de sus iglesias, no sé, algún día se les va a acercar y les va a decir, ¿para qué sirve la teología? ¿No? De los hermanos que están acá, ¿quiénes quieren ser pastores y quiénes no? Levanten la mano. O quienes ya son pastores. ¿Quiénes ya son pastores? Entonces, tres, cuatro. Ok, cuatro. La hermana Jessica quiere ser pastora, ¿sí? Chévere. Em, o sea, en algún momento alguien va a llegar a sus iglesias a decirles para qué sirve la teología o por qué hay que estudiar teología para ser pastor, ¿no? Ni siquiera teología, sino ministerio o como le llamemos
a, a nuestra formación teológica, ¿no? Hay licenciaturas en ministerio, licenciaturas en ciencia bíblica, licenciaturas en un montón de cosas, ¿no? Entonces hay que preguntar allí, en ese caso, eh, ¿para qué? Esa es una pregunta que nos van a hacer. ¿Y si mañana alguno de ustedes dice, yo quiero estudiar filosofía? ¿Por qué no? ¿Sí? Voy a estudiar filosofía. Alguien le va a preguntar la clásica pregunta, ¿para qué sirve? ¿No? ¿Para qué sirve la filosofía? Es interesante porque nadie pregunta ¿para qué sirve la psicología? ¿Para qué sirve el derecho? ¿Para qué sirve la ingeniería civil? La gente da por sentado que sirve para algo, ¿sí? Es curioso cómo la gente sí se pregunta por lo servil de las cosas, ¿no? Si las cosas sirven o no. Ahora, dejando eso por un lado, a mí me parece llamativo pensar y ver siempre eh, si realmente todo tiene o debe tener una utilidad, ¿no? Si en realidad todo debe estar sometido a esta, no sé cómo llamarle, tiranía de lo servil, ¿no? De que todo sirve para algo, que todo tiene que ser para algo, que todo debe hacerse en un mismo sentido de utilidad, ¿no? Que todo debe tener un mismo rumbo u horizonte, tal vez. Ese tipo de cositas, ¿no? Les digo, a mí en lo personal me llama la atención. Porque esa es una pregunta que solamente nos la hacemos cuando tenemos que preguntarnos por qué provecho le saco yo a las cosas, ¿no? Ahora, en América Latina, pero no solamente en América Latina, sino en muchas partes del mundo, a veces como que abusamos, ¿no? De de ese carácter de que, de que todo lo que existe sirve para algo, ¿no? Entonces, cuando, no sé, yo no tengo hijo, pero voy a decirlo así, cuando nuestro hijo nos dice que quiere un perrito, rápido tenemos la pregunta, ¿para qué un perro? ¿Para qué va a servir? ¿Sí? ¿Va a sacar la basura? ¿Va a limpiar la cocina? ¿Para qué? ¿Va a lavar los platos el perro? Y por ahí decimos, bueno, le va a servir al niño para jugar un poquito, ¿no? Para que es el teléfono. O sea como sea, le vamos a buscar una servilidad, digámoslo así, a las cosas. Vamos a buscarles una utilidad que sirvan para algo. ¿Eh? Incluso en nuestras mismas iglesias, en nuestros mismos hogares, ¿no? O sea, tarde o temprano lo echan a uno de la casa, porque uno tiene que servir para algo, ¿no? Tiene que llevar plata a la casa. A mí no me echaron, yo me salí. No, pero digo, al final eso siempre ocurre. ¿Por qué ocurre? ¿Ustedes creen que en una familia adinerada los padres van a estar preocupados si el hijo ya sabe hacer un oficio o no? Si el hijo ya sabe valerse por sí mismo, o si el hijo ya tiene un negocio, ya tiene un trabajo. Como tienen plata, como tienen capital, eso no es motivo de preocupación ni de interés, ¿sí? ¿Para qué? ¿No? Pero en las familias donde sí hay dificultades económicas, hay dificultades de recursos y todo lo demás, claro, ahí totalmente que es necesaria la pregunta, ¿sí? Es totalmente necesario preguntarnos eh, cómo va nuestro familiar, hijo, primo, lo que sea, a generar, ¿no? ¿Cómo va a servir? Incluso en la iglesia, ¿sí? No sé si les ha pasado a los hermanos que ya dijeron que son pastores, no sé si alguna vez les ha pasado que dicen algo del tipo, mi hermano, usted tiene que llegar a la iglesia y cuando llega aquí tiene que empezar a servir, ¿no? A mí me parece que está bien. La iglesia justamente se sostiene por el servicio voluntario, ¿no? Pero, por ejemplo, hace poco estuve en una iglesia donde el pastor ponía de ejemplo a unos hermanos que tenían un mes de haber llegado a la iglesia y ya estaban sirviendo en un ministerio. Y el pastor los ponía de ejemplo. Y decía, hay gente aquí que ya tiene 3 años y no sirve en ningún ministerio. Ese fuerte énfasis por servir, ¿no? Porque las cosas sirvan para algo. ¿De dónde viene?
Bueno, viene claramente de una economía a la que nosotros obedecemos, una economía en la que estamos, la economía capitalista, ¿no? Tenemos que servir. Nosotros vivimos al final en un sistema capitalista en el cual nos tenemos que mover, ¿sí? Tenemos que comprar, vender, etcétera, trabajar, ¿sí? Entonces, por ese imaginario, ¿cómo llamarle? Por esa especie de imaginario particular, económico en el que estamos, le buscamos lo servil a todo. Pero ahí entonces, de nuevo hay que hacer la pregunta, ¿todo tiene que servir obligatoriamente para algo? Tal vez no, tal vez sí. Yo les pregunto, mis hermanos y hermanas, siervos, ministros del Señor, ¿para qué sirve la doctrina de la Trinidad? ¿Alguien quiere responder? Nos ayuda a entender la composición del hombre y a entender a Dios, la forma como opera, cómo actúa. Ok, exacto. En una primera instancia, la doctrina de la Trinidad se hizo para defender la divinidad de Cristo, ¿no? Entonces, la doctrina de la Trinidad tenía esa función, defender la divinidad de Jesús. Trinidad. Ahí tenemos un buen ejemplo donde cuesta ver dónde está lo útil, pero finalmente hay utilidad. Ahora, em, hay una doctrina de Tomás de Aquino, no, no es doctrina de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino la explica, que es la doctrina de la simplicidad. Se las voy a explicar rápidamente. ¿Qué es la doctrina de la simplicidad en Tomás de Aquino? Básicamente decir que Dios es uno. O sea que Dios no tiene amor, sino que Dios es amor. Que Dios no tiene bondad, sino que Dios es bondad. ¿Sí? Que Dios no tiene belleza, sino que Dios es belleza. ¿Sí? Esa es la doctrina de la simplicidad en Tomás de Aquino. De nuevo, Dios es uno y como es uno, no puede tener amor porque Él es amor. Entonces, ahí en ese caso tenemos nosotros la pregunta, ¿para qué serviría la doctrina de la simplicidad divina? Hermano David, Explica el pecado, ¿cómo? explica el pecado. La Esa doctrina explica el pecado, porque la ausencia de Dios da como resultado la presencia del pecado. No estoy muy seguro porque esa doctrina la explica Tomás de Aquino en la parte uno de la Suma Teológica y eso que el hermano menciona de que el pecado se explica como una ausencia de Dios, eso se explica en en la siguiente sección, cuando Tomás de Aquino habla de las vías, ¿no? Porque Habla, habla de los contrastes. sí, Entonces, habla del ¿cómo, filtro, cómo sabemos que hay un negro si no conocemos el blanco? O correcto. sea, de la misma manera como Dios habla de la santidad, en la simpleza, Dios es santo, no hace la santidad, Él es santo, también la ausencia de Dios explica el pecado. Ya, pero esa ausencia de Dios no está muy relacionada con la doctrina de la simplicidad. Tomás de Aquino trabaja la ausencia de Dios, pero lo hace después de las cinco vías, ¿no? Que tiene las vías del mal que se le llaman. Entonces, no está, es cierto, pero no está directamente vinculado. O sea, la doctrina de la simplicidad no tiene mucho que ver con la explicación de que la ausencia de Dios genera pecado, ¿no? Entonces, aclarando eso, vuelve la pregunta, ¿para qué sirve la doctrina de la simplicidad divina, ¿no? eh, Sirve para algo, si le podemos buscar y encontrar una utilidad, va a ser una utilidad en la plana filosófica, ¿sí? Por ejemplo, un teólogo que se llama Rowan Williams, que es un teólogo, era el arzobispo de Canterbury, él tuvo un debate contra un ateo que se llama Richard Dawkins en la Universidad de Oxford, ¿no? Tuvieron un debate. Y Rowan Williams habló de la simplicidad de Dios, ¿sí? O sea que Dios es uno y no tiene amor, sino que Él es amor, no tiene bondad, sino que Él es bondad. Rowan Williams se puso a hablar de eso. Y el ateo dijo, no, pero Dios no puede ser simple porque se complica con la humanidad. O sea, Richard Dawkins no entendió qué es la doctrina de la simplicidad y a los que estudiamos teología nos sirvió la doctrina de la simplicidad para reírnos un poquito
de Richard Dawkins, ¿no? Pero esa es una utilidad todavía un poco parodiada, ¿no? O sea, si lo avanzamos más, ¿para qué nos sirve esa doctrina de la simplicidad divina? De decir que Dios es, ¿verdad? Que Dios es algo, que Dios es bondad, es amor, es belleza, ¿sí? En concreto, ¿para qué sirve? Cuesta explicarlo, ¿no? ¿Y qué pasa si hablamos de la transubstancialidad? ¿Sí? La enseñanza, porque al final eso está en la Biblia, ¿no? La narración de la transubstancialidad. ¿Para qué sirve esa doctrina, o esa idea, o esa enseñanza, o ese texto? ¿Sirve para algo en concreto? Alguien podría preguntarle a Jesús. Sería chévere tener a Jesús enfrente y preguntarle, Señor, ¿por qué no simplemente le curaste la ceguera al cieguito? ¿Por qué tuviste que escupir en la tierra, hacer barro y ponérselo en los ojos? ¿No? ¿Por qué? ¿Para qué sirvió? Tendríamos que preguntar eso, ¿no? Si tú ya eres todopoderoso y puedes sanar a quien tú quieras por tu voluntad, ¿para qué sirvió hacer el barro y ponérselo en los ojos? La pregunta por ¿para qué sirven las cosas? ¿No? Ese es un problema, porque nos vamos a encontrar que muchas cosas no tienen utilidad. Sí, hermano Arley. Eh, Profe, pues el tema de la transustancialidad es sencillo, pero a la vez difícil de explicar. Desde mi punto de vista, eh, esto ha sido ampliamente debatido, inclusive con los mismos católicos, ¿sí? Y a ver, yo lo explicaría de la siguiente forma. Punto número uno, sirve para identificar la naturaleza divina y la naturaleza humana de Jesucristo. Uno. Punto número dos, nos sirve de manera potencial para poder entender que todo lo material o todo lo natural, por decirlo así, proviene de lo espiritual. Y para concluir, digamos que punto número tres en el tema de la transustancialidad, lo que dice el pastor Josué, ¿sí? Explica en cierta forma la divinidad de Dios versus la humanidad caída del hombre, ¿sí? Porque si bien es cierto, nosotros sabemos y no podemos encapsular en un atributo a Dios decir que Dios es todopoderoso. Obviamente es mucho más que todopoderoso. Simple y llanamente que nosotros en nuestra mente finita no tenemos la capacidad de comprender la inmensurable grandeza que tiene Dios. Entonces yo pensaría en esos tres puntos que la transustancialidad nos sirve para esos tres tipos de cosas, profe. Ok, no, está bien, ¿no? O sea, no es que esté mal, sino que yo tendría ahí como la sospecha, ¿no? ¿Qué les puedo decir? Tendría la sospecha de la utilidad que tiene algo y la utilidad que le podemos buscar, ¿no? Porque a todo le podemos buscar les digo, la doctrina de ¿cómo se llama esto? De la simplicidad divina no sirve para mucho, pero les dije en el ejemplo, a mí me sirvió para reírme de un ateo, ¿no? Me sirvió para algo. Podemos buscárselo, ¿no? O sea, es igual, les digo, si le pedimos al ChatGPT razones por las cuales sirve o para qué sirve la doctrina de la transubstancialidad, nos va a decir que algo nos va a buscar para responder, ¿sí? Nos va a decir es para esto y para esto otro. Pero digo, ahí es un problema todavía, ¿no? Porque incluso yo puedo decir que, vamos a ver, em, no sé, hubo un concurso donde dijeron el que explique la doctrina de la transubstancialidad se va a ganar $100,000. Y yo la expliqué y me gané $100,000. Puedo decir, va, la doctrina de la transubstancialidad me sirvió para ganar $100,000. Pero eso es buscarle la utilidad. Eso es buscársela. No la tiene, ¿sí? Igual pasa con la filosofía, no tiene utilidad. Bien, si le buscamos, podemos encontrarle. Podemos decir que sirve para reflexionar, que sirve para el pensamiento crítico, que sirve para conocer bases de nuestra realidad, pero esas son
razones que le estamos buscando en sí misma no tiene, ¿sí? Utilidad. Son utilidades que le estamos asignando, pero no las tiene en sí mismo, ¿sí? Entonces digo, igual con estas doctrinas, les digo, la doctrina de la Trinidad tenía una función hace años. Función, defender el credo de que Jesús es Dios y que Jesús es consustancial al Padre. Esa era la utilidad, ¿sí? Pero no es que la tenga todavía, ¿no? Sí, hermano David. Es que, a ver, estoy de acuerdo en lo que dices, que si nos pusiéramos hoy a buscar ah, para qué sirve determinada doctrina, le podríamos encontrar más de una función o más de una, sí, llamémoslo más de una función en la que podríamos acomodar ya con todo el panorama y el contexto amplio del tiempo y de la resolución del conflicto determinado. Pero creo que muchas de estas doctrinas, por ejemplo, de las dos que estamos hoy en mención, que es la simplicidad y la consustanciación o la transustanciación, es para dar respuesta a un debate de hace varios siglos atrás donde no se ponían de acuerdo ante una cosa u otra. Y creo que la mayor, ah, como para cerrar la idea, ¿de qué nos sirve saber esto? En poder dar respuestas a nuestra feligresía en palabras castizas, en palabras concretas, puntuales, para enseñarles acerca de apología, de su fe, o para enseñarles acerca de historia de la iglesia. Todos estos son argumentos que fundamentan la fe del creyente, porque podríamos poner en velo hoy para el debate qué función cumple el dispensacionalismo, por ejemplo. Entonces, no cumplió más que otra función, investiguen, no vamos a entrar allí, pero, pero tiene validez todo lo que hoy podamos aportarle a esas doctrinas eh, como fundamentales para una explicación hoy. Como les decía, quizás Tomás de Aquino en su explicación hace algunos años, cuando estaba vivo el hombre, dijo, no, pues esto es un complemento, pero no es la explicación del pecado, no solamente para apoyar mi posición, sino porque lo abordó y lo explicó en extensión. Pero quizás a nosotros nos sirve hoy para demostrarle a un miembro de la iglesia que quizás no tiene todo el quehacer teológico que quizás muchos de nosotros tenemos, y le podemos decir, sí, pero aquí está el contraste. Es la funcionalidad que le encontramos hoy. Entonces, creo que abordándolo por el tema de la sociología, no solamente va a ser la funcionalidad que tuvo, sino la que tiene hoy en nuestra sociedad. Ujú. Sí, y el hermano David acaba de decir la funcionalidad que nosotros le encontramos hoy, ¿sí? O sea, se la tenemos que encontrar, o sea, se la tenemos que buscar, y entonces tal vez eso, tenemos que reconocer las funcionalidades de algo, porque tal vez ese algo no trae, tal vez ese algo no trae la función en concreto específica, ¿no? Pero la podemos buscar. Por ejemplo, podemos hacer el mismo ejercicio diciendo para qué sirve una piedra. Para nada. Pero luego puede salir David y decir, no, a mí me sirvió para matar a un gigante, ¿no? Esto no se queda quieto. ¿Sí? O sea, ¿para qué sirve una piedra? Para nada. Pero David puede decir, yo con ella me hice rey. ¿Sí? Eso es buscarle la utilidad. Buscarle la utilidad que no tiene en sí misma. Porque la piedra que David usó para matar o para pegarle a Goliat fue útil, pero la piedra que estaba al lado, esa siguió siendo inútil toda la vida, ¿no? Entonces digo, es por eso mismo, ¿no? Le tenemos que buscarla.
la utilidad. Incluso yo podría decir que el credo trinitario sirve para tener identidad, por ejemplo, ¿no? Para tener una identidad. Pero igual todo eso es tan heterogéneo, ¿no? O sea, sí, sí nos da identidad eso. No sé. Sí, hermano Arley. Sí, o sea, la verdad esto es interesante, aunque puede llegar a confundir en ciertos puntos. Ujú, Por ejemplo, si nosotros hablamos de utilidad versus propósito, hablemos de la revelación. Por ejemplo, la revelación que tuvieron algunos escritores de la Biblia, vamos a hablar técnicamente algunos, eh, en este caso profetas, ¿sí? Ellos tuvieron una revelación que les sirvió y le dieron una utilidad en su momento. Ahora, ujú, ¿qué utilidad le estamos dando nosotros a la revelación que tuvieron ellos? Pero de qué manera nos está beneficiando y cómo la estamos usando hoy en día. Esa revelación que está plasmada en la Biblia, que ujú, nosotros hoy en día, para ser más prácticos, más actualizados, por ejemplo, vamos a ver una cuchara. ¿Para qué nos sirve una cuchara? ¿Qué utilidad le puede dar una cuchara? ujú, Probablemente el que la creó, por decirlo así, el que la inventó en su momento con un diseño específico, dijo, solamente se debe usar para comer. Pero pues tú la cuchara la puedes usar para otro tipo, un sinnúmero de cosas. Es buscarle la utilidad conforme a que no se salga de los parámetros. Ahora, si esto lo llevamos a la doctrina cristiana, ¿para qué nos sirve estudiar, por ejemplo, consejería cristiana? ¿Para qué nos sirve, por ejemplo, lo que estamos haciendo hoy? Estudiar sociología. ¿Qué utilidad le puedo dar dentro del pueblo de Dios a la sociología? Hablando en palabras prácticas, ¿para qué nos sirve la psicología? Sí, porque muchas veces podemos entender que todo solamente es espiritual. No, hay cosas que son psicológicas y que ujú, debemos de entender que y saber separar qué es lo psicológico, de dónde raya lo psicológico a lo espiritual. Entonces, eso siempre va a estar. Buscarle la utilidad a las cosas desde lo espiritual hasta lo material, siempre lo vamos a tener. La idea es darle el mejor provecho, o sea, aprovecharla de la mejor manera, ¿sí? Tanto en la iglesia, en la casa, en la calle. El discipulado, ¿para qué nos sirve un discipulado? O sea, yo creo que mucha gente que se salvó en el Antiguo Testamento, en los tiempos bíblicos, nunca pasó por un discipulado, ¿sí? Pero nosotros hoy en día vemos que hay que hacer un discipulado para prepararnos y le damos una utilidad a ese discipulado. O sea, en conclusión, todo lo que nosotros hacemos tiene un propósito, pero también nosotros le buscamos una utilidad específica, de acuerdo a lo que estemos haciendo, ¿vale? ujú. De acuerdo, está bien. Y es chévere esa idea del propósito, ¿no? Porque yo les invito a que vayamos un poquito más allá de nuestros esquemas, ¿no? Pero ¿qué les parece si el propósito no es también algo que nosotros le buscamos y le encontramos incluso en nuestra vida, ¿no? Eh, ya, servimos para algo y tenemos que encontrar eso para lo cual servimos, pero también tenemos un propósito. Es que no nacemos sabiendo un propósito, ¿no? Crecemos, vamos a la iglesia y en la iglesia nos dicen que tenemos un propósito. Y ahí recién decimos, ah, tengo un propósito, ¿no? O sea, digo, sería interesante también ir un poquito más allá y preguntarnos si incluso la idea de propósito no es algo como una especie de justificativo para que después sirvamos de algo, ¿sí? ¿Qué tal si yo le digo a un esclavo, te voy a, no sé, tienes que servirme y si no te agarro a palazos? Bueno, ahí hay una relación dañina. Pero si yo le digo, así con un tono bonito, mira, tú naciste con el propósito de servir y protegerme, ¿no? Tú naciste con el propósito de trabajar conmigo y yo con el propósito de cuidarte. Es lo mismo, ¿sí? No, no hay una diferencia grande, pero el lenguaje lo que hace es que nos voltea un poquito la realidad. O sea, los términos que usamos sí terminan construyendo la realidad, o al menos decía eso Ludwig Wittgenstein, ¿no? Que los términos terminan dándonos algo de la realidad.
Sí, hermano David. Ok, para el diálogo. Ujú, Hoy escuchaba algo acerca de precisamente lo que dice Pastor Arley y tenemos que incluir el tema de la película Duna, ujú. ¿sí? Si de pronto alguno se la ha visto, levante la mano. Sí, Voy es a ver al terminar la clase. una saga bastante ¿Cuál, perdón, interesante. cuál? No le entendí. Duna, Dune, Dunas, Duna. de las de arena. Sí, Ok, ok. listo. Entonces, bien, perfecto. Entienden que el personaje principal al inicio de la saga empieza a ver unas visiones de otra esfera geográfica, digámoslo así, que no es donde él vive. Él vive en un lugar donde hay mucha agua, ¿sí? El agua es lo principal, pero sus visiones son en un desierto. ¿Listo? Y desde entonces él empieza a ver estas visiones que lo están llamando o que le están guiando a su llamado, lo que nosotros llamamos propósito. ¿Hasta qué punto, tomando la pregunta del profesor, es bueno tener el peso de conocer el futuro de tu llamado o conocer cuál es tu propósito en la vida para tomar la decisión Ujú. de hacerlo o no? Y eso es interesante, ¿sí? Claro, Y es que Porque conociendo todo lo que esto desencadena, tú puedes decir, no, no voy para esa. Pelear con mi pastor, no, no. Echarme encima a la hermana que me da el café y que ya no me dé el café, no, no. es que Pero mira, es mayor, el mucho propósito, mayor. qué pena, mi hermano, qué pena que me Dale, metí. dale, dale. Entonces, ahí está el tema. Ya, claro, tiró el ají y se va, y se va. Ok, el propósito, hay algo que nosotros cometemos, no sé si por costumbre, que creemos que el propósito es un todo al que vamos a llegar y ese es el todo. Pero se nos olvida que el propósito es constructivo de acuerdo al nivel de revelación que vamos teniendo. Es decir, yo puedo decir que mi propósito es cantar. Obviamente, yo sé, y todos los que me conocen saben que lo mío no es el canto, por obvias razones. Pero, ¿qué tal si entro a una academia de música, educo mi voz, empiezo a estudiar música, me formo un poquito más, aprendo a tocar un instrumento que lo puedo hacer y empiezo a edificar cosas? Y entonces la gente dice, ah, no, es que el propósito del pastor Arley era cantar. Ujú, Si vemos que, pues, como dice el pastor David, para la conversación, y sin salirnos de allí, el propósito es algo también constructivo dentro del reino de los cielos. Ahora, no estoy diciendo que Dios no pueda determinar hacia dónde quiere tenerte, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que el propósito se construye de acuerdo a la manera como nosotros nos vamos comprometiendo, ¿sí? Si yo ujú, me comprometo con la música, yo sé que para aprender ciertas cosas tengo que invertirme, tengo que tener tiempo de ensayos, tengo que educar mi voz, tengo que cohibirme de muchas cosas para poder crecer conforme a lo que yo quiero ser formado, ¿sí? ¿Qué utilidad le doy a ese propósito? Muchas utilidades, ¿sí? Pero existe un propósito para cada uno de nosotros. Existe el propósito colectivo, ¿sí? Pero también existe el propósito personal, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cosas que estamos viendo hoy en día, hoy, pero en la clase de sociología, nos ayudan para entender muchas de las cosas que nosotros damos por sentado, ¿sí? Ah, es que el propósito del hermano es predicar, es ser evangelista. Eso a veces no es tan cierto, porque el que era evangelista ya después se metió al coro y ya dejó de salir a evangelizar y se dedicó solamente a cantar, que no está mal, se dedicó solamente a cantar en las cuatro paredes del auditorio de la iglesia. Entonces, ¿dónde quedó la raíz evangelista? O de pronto por ahí ya no era músico, sino que era médico. Y desde la medicina empezó a evangelizar. O sea, el propósito también es algo constructivo, desde el enfoque que nosotros queremos que se levante el propósito en nuestras vidas. Amén.
Ok, de acuerdo. Hay varias ideas ahí que estuve anotando ahorita. Llama la atención, ¿no? Porque en un primer momento estamos pensando en el futuro, en un futuro ya preestablecido, ¿no? Ya preestablecido en el cual ya se sabe si de aquí a 5 años qué vamos a estar haciendo, ¿no? Y dónde vamos a estar. Y yo sé que cuando somos cristianos esa idea es muy fácil de creerla, ¿sí? Claro, tenemos a Dios que conoce todo lo que está por venir y por lo tanto decimos ya conoce nuestro futuro. Ya sabe, Dios ya sabe qué vamos a estar haciendo en 5 años, ¿sí? Pero es interesante intentar descentralizar al futuro como algo que ya está puesto, ¿no? O sea, no es como decir, yo levanto este bolígrafo porque estoy destinado a levantar este bolígrafo. Tal vez no estoy destinado. Tal vez lo estoy levantando por pura contingencia, no porque esté predestinado, no porque Dios preestableció las cosas. Eso sería hasta cierto punto una suerte de medio calvinismo, ¿no? Incluso, ¿sí? Pero tal vez no. Tal vez no estaba determinado que yo levante este bolígrafo. Tal vez no está determinado que en el siguiente segundo yo baje este bolígrafo. ¿Sí? Digo, es interesante porque en nuestra mentalidad cristiana ya esa idea está, que el futuro ya existe. El futuro ya existe, solamente que eso todavía no ha llegado, pero ya está. ¿Sí? Tal vez, ¿no? Ah, ahorita el hermano David mencionaba una película, ¿no? La Duna. Y hay otra película que a mí me llama la atención, que es una película de Disney que se llama Soul. No sé si alguien la ha visto. De unos, justamente de un cantante, un tipo que quería ser músico, pero no cantante, quería ser músico, tocaba el piano, tocaba jazz y toda su vida quiso tocar con algún músico importante, ¿no? Es una buena película, Soul se llama. Entonces, resulta que al fin llega el momento donde se topa a una cantante de jazz muy famosa que se llama Dorothea Williams, ¿no? Entonces él dice, wow, Dorothea Williams me invitó a tocar, ¿sí? Me invitó a presentarme con ella. Así que, wow, ahí estoy por cumplir mi propósito. Dice, él, para esto nací, ¿sí? Ese es el propósito de mi vida. Y la historia, toda la historia se desarrolla en que él iba tan concentrado y tan emocionado porque va a tocar con Dorothea Williams que termina tropezándose y se muere, ¿no? Entonces, cuando se muere, va a otro mundo, ¿sí? Un mundo donde ya él se murió y su alma, por eso la película se llama Soul, que Soul significa alma en inglés, él tiene que ir a otro lado, ¿no? Tiene que ir al otro, a- al gran después, que le llaman en la película, ¿no? Y es interesante porque en toda la película él regresa al mundo, pero en toda la película él intenta volver a su cuerpo, despertar, estaba en el hospital, intenta despertar para poder ir al concierto, para poder ir a tocar con ella, para poder presentarse con Dorothea Williams, ¿no? El asunto es que al final se presenta con ella en en una tocada de jazz y se da cuenta que eso que él creía que era su propósito y que para eso había nacido, no es la gran cosa, ¿no? Y se da cuenta que no ganó mucho y que no fue la gran cosa realmente, eh, tocar con Dorothea Williams. Y entonces es chévere porque al final él se pregunta si este no era mi propósito, ¿cuál era mi propósito? Y en ese momento él recuerda todo lo que pasó en la película. Y lo que pasó en la película es que aprendió muchas cosas, ¿no? Aprendió a no enojarse cuando va por la calle y empieza a llover y se moja. Aprendió a valorar los pequeños detalles. Vean, es una película para niños. Y la tesis de la película es que los humanos no venimos al mundo con un propósito, ¿sí? Sino que el propósito lo vamos construyendo, lo vamos produciendo, ¿sí?
Digo, es una película que a mí en lo personal me gusta mucho. Ahorita que no estoy en Guatemala, ahorita que estoy aquí en Ecuador, pues lo quiero ver así, ¿no? Quiero pensar que mi propósito no es predicarle a las naciones y a millones de personas, no. No, de eso que se encargue los hijos de Billy Graham, ¿no? No, tal vez no es mi propósito. No quiero pensar tampoco que ese es mi propósito. Ser profeta a las naciones, ¿no? Yo no quiero pensar eso. Si estuviera en Guatemala, quisiera pensar que mi propósito es tener la clase con ustedes, ¿verdad? Tener esta conversación. Quisiera pensar que mi propósito es terminar la clase e ir a comer una cena preparada por mi mamá, ¿sí? Terminar la cena y salir por ahí con mi hermano, que ese es mi propósito, ¿no? Me gustaría pensar que al volver de la calle, no sé, ver una película con mi familia, ¿sí? Que mi propósito es llegar a la casa y que salgan los cuatro perros que mi mamá tiene ahí en la casa, que salgan ahí a mover la cola, ¿no? Esa es la tesis de la película, que ese es nuestro propósito, que si hay algún propósito es ese, ¿no? Hermano David, ¿esa camisa que tienes del Junior o veo mal? ¿Y el Junior jugó hoy? Jugó al domingo. ¿Y ganaron o perdieron? Ganaron. Bueno, la tesis de la película es que el propósito de la vida va por ahí. Ver el partido o incluso ni siquiera ver el partido, porque como era domingo, tal vez el hermano David estaba predicando. Está bien, ese es el chiste de la vida, perderse No, el no partido. estaba predicando, tenía la visita de un tío en la casa y no pude ver el partido. Entonces, algo había. La tesis de la peli es esa, ¿no? Que el propósito de la vida es perderse el partido que queríamos ver porque vino un tío de visita, ¿no? O sea, eso a mí me parece lindo y hasta puede ser cristiano, ¿no? ¿Cuál fue el propósito, o según hemos entendido, el propósito de Jesús? No fue venir a ser, wow, el predicador más top, ¿no? A, a acabar con los fariseos, no. Fue Cabe morir. aclarar que si ese es el propósito del tío, que venga todos los días que juegue Junior, porque si no me lo vi y ganó, que venga. Chévere, chévere, sí. Yo igual tengo mala suerte, ¿no? Cuando juega el Barcelona y yo veo el partido, pierden. Y cuando juega el Barcelona y no veo, ganan, ¿no? Entonces ahí como que me da un poquito de chele, ¿no? Así le pasa al Junior, profe. Sí, no le digo nada que ver porque las veces que vi los partidos del Barcelona, 1-0, muy arañando los puntos, ganaban. Pero me acuerdo que un día me invitaron a un congreso de jóvenes y era justo a la hora del partido, ¿no? Y era contra el Real Madrid. Entonces solamente estuve viendo el marcador en mi teléfono mientras estaba en el evento. Y en los primeros 45 minutos el Barcelona metió 4 goles, ¿no? Entonces yo digo, no los vi, pero chévere. Tal vez ese es el chiste de la vida, ¿no? Perderme un partido por estar en un congreso de jóvenes, ¿no? Tal vez. Entonces digo, esa es la tesis de la película, ¿no? ¿Por qué estoy hablando un poquito de esa película? Porque esa peli sí nos puede desafiar un poquito nuestra forma de entender el mundo, nuestra forma de entender la vida, ¿no? ¿Sí? Imagínense que llegara Jesús y le preguntáramos, Señor, Señor, ¿cuál es mi propósito? ¿Ser evangelista? ¿Predicarle a las naciones? ¿Ser pastor de una mega fraternidad? Mi propósito es ser el consejero en la Casa Blanca, el consejero de Donald Trump. ¿Cuál es mi propósito? Mi propósito es ser el nuevo supervisor mundial de la Iglesia de Dios y que Jesús nos diga, "No, tu propósito es seguir mis pasos y ya, bueno, y listo. Es, es más, ni siquiera tal vez eh, ser ministro toda la vida, ¿no? Tal vez el propósito es hacer el bien, ¿no? Vestir al desnudo, alimentar al hambriento. Tal vez, ahí me lo estoy inventando, ¿no? Pero tal vez algo así nos diría Jesús. Si Él nos respondiera algo así, uff, nos daría un gran golpe, ¿no? Porque hemos entendido que nuestro ministerio está dentro de la estructura ministerial, ¿sí? Y tal vez no. ¿Para qué sirve algo? ¿No? ¿Para qué sirven las cosas? De nuevo, podemos buscarle lo servil, pero tal vez no hay una servilidad en concreto. Tal vez más bien es la función que nosotros le demos, el propósito que le demos. El hermano Camilo y luego el hermano David.
Sí, profe, digamos, bueno, ¿no? En lo último que estaba hablando, ¿cuál sería el propósito, ¿no? De cada uno, o preguntarle a Jesús, ¿cuál sería mi propósito? Pues yo pienso que el Señor pues da, ¿no? Digamos, los ministerios, ¿no? Pero ya sería la libre decisión de cada uno, ¿no? Por ejemplo, digamos, el pastorado, pero ya sería esa decisión si yo quiero seguir estudiando para ser un buen pastor, Mm, preparándome para dar una enseñanza, ¿sí? Ese sería de pronto, digamos, que Dios quiere, ¿no? Jesús quiere para cada uno de los hijos de Dios o los creyentes. Otro sería el evangelista, ¿sí? Pero ya sería la libre decisión de cada persona si sigue o no sigue. Porque yo tengo entendido que, o sea, que Dios no lo obliga, ¿no? No obliga a nadie, digamos, a ir a predicar el evangelio, ¿sí? Pero sí tengo entendido es que Dios llama, ¿sí? Pero ya es de cada hermano, de cada persona, si va o no va. sí. Y a ver, ahí hay algo también, ¿no? Y es que puede que nuestro propósito sea, por ejemplo, ser pastor y que el tema de la formación teológica sea opcional. Pueda que sí. Hay pastores que no estudian para nada en un seminario y son pastores toda su vida, ¿no? Si yo fuera pastor, yo estudiaría, ¿sí? O sea, no quisiera morirme y llegar a las puertas de San Pedro y que San Pedro me diga, ¿te preocupaste por pastorear bien a la iglesia? ¿Te preocupaste por ser un buen ministro, por dar respuestas? ¿Te preocupaste por en efecto ser un pastor que sepa guiar a las ovejas? Y que yo le diga, hijo, pues la verdad no, nunca estudié, ¿no? Y que entonces ahí haya juicio por eso. Eso no me gustaría, pero digo, yo por esa razón lo haría. Es interesante porque entonces el hermano Camilo ahora habla de dos tipos de propósitos, ¿no? O así lo veo yo. El propósito de ser pastor, por ejemplo, y el propósito que es un poquito más del libre albedrío, ¿no? De elegir o no. Y eso me parece también interesante. Al final, he escuchado varias prédicas donde dicen, tú puedes elegir aceptar o no al Señor. Y luego el predicador dice, yo no quería aceptar al Señor, pero el Señor me trajo a través de un accidente. Me fui a accidentar, fui a dar vueltas y entonces el Señor me trajo a su servicio. Ya, entonces ¿Dios te obliga o no te obliga? ¿No? Ahí hay como una pregunta, ¿no? Eso. El hermano David y luego el hermano Arley. Sí, el micro va apagado, ¿no? Mm, ¿Se escucha bien ahí? Ujú, sí. Bien, dándole continuidad como con lo que cierra el profesor, creo que hemos normalizado la experiencia de una sola persona para hacerlo parte de la cultura eclesial, en decir que si no vienes con lazos de amor, Dios te trae con justicia y la justicia es un accidente, es una catástrofe o un cataclismo. Ujú. Y hemos normalizado mucho eso dentro de la iglesia y la verdad es un poco preocupante. A donde quería llegar, y eso incluye los dos aportes que han hecho tanto el pastor Camilo como el profesor, y es la vida de José, Ujú. ¿sí? En la vida de José vemos el contraste de la vida del creyente, en el que José un día es el niño mimado de casa y al día siguiente está en una cisterna esperando morir. Era la mejor opción para él. Muy seguramente lo pensó, lo analizó y dijo, aquí me van a dejar morir. Pero dentro del propósito divino, parte del proyecto o las casualidades de la vida, como sea y le podamos llamar, lo sacan de la cisterna y entonces tú dices, me sacaron de aquí, ya no voy a morir. Sí, pero vas esclavo. Ujú. Y yendo esclavo, entonces terminas sirviéndole a alguien y después a la cárcel. Y en la cárcel, entonces te congenias bien por esos dones y esas cualidades que Dios te ha dado, esos ministerios que ya el Señor te entregó, ¿sí? Ujú. Y de allí
eres puesto en otro lugar de posición. O hablando de José, pues ya va a casa de Potifar. Y en casa de Potifar, entonces otra vez va a la cárcel, o otra vez cae. Y esa es la vida del cristiano, en los montes y en los valles. Y cuando estamos en los montes, entonces es ahí donde debemos aprovechar lo que Dios nos ha dado y el potencial que Dios nos ha dado para servir a otros. Eso fue lo que hizo José. José no se sirvió de él mismo para mantener o soportar una posición, ¿sí? Y cuando estaba en los valles, recordaba constantemente la promesa de Dios para él, para su pueblo. Así que eh, esto es también de tener un poco en cuenta como la vida son decisiones y oportunidades. Y hay algunas decisiones en las que no aprovechamos nuestra oportunidad y hay otras que sí. Entonces, está en nuestras manos, no diciendo Dios está por fuera de la ecuación, sino que muchas veces Dios nos da esa libertad de decisión. Para eso es el libre albedrío. No somos autómatas donde ya todo está predestinado. Vean, en este momento, Dios estaba pensando que la pastora Zoraide iba a toser ahorita. Ya lo tenía predestinado ya. No sucede de esa manera, sucede más dentro de la organización, dentro del programa, dentro del proyecto, que podamos tomar las mejores decisiones para cada momento de nuestras vidas. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Ahí hay un buen ejemplo, entonces. Sí, ¿no? En el caso de José, eso puede pasar. O sea, él puede decir, por ejemplo, ¿no? Si yo estaba hecho y derecho para, no sé, ser el sucesor de mi padre o algo así, ¿no? Y al final, digamos, ese es el problema de cuando ya se tiene como una preconcepción de para qué nacimos, porque tal vez no nacimos para eso que creemos que nacimos, ¿no? Eh, o incluso veamos el ejemplo del apóstol Pablo. Él creía que él había nacido, no sé, que había nacido para ser fariseo. ¿Sí? Y según él, estaba en la voluntad de Dios siendo fariseo, ¿no? Y según él, por hecho, no, ya estoy sirviendo, tengo ya 20 años de ministerio, como dicen algunos hermanos. Y capaz y no, ¿verdad? Te digo de nuevo, ese es un asunto, porque como dice también el hermano Arley, pues el propósito es constructivo. Se construye, nosotros lo construimos, pero también nos lo construyen desde afuera, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Si el hermano Arley dice voy a construir, es solo un ejemplo por si acaso, ¿no? Pero el hermano Arley dice voy a construir mi ministerio, voy a construir, voy a hacerle caso al Señor, voy a ser obediente y la esposa lo ata de pies y manos y le dice, no, no vas a ser pastor. ¿Sí? O sea, dependemos a veces de factores externos también, como el caso de Pablo, como el caso de José, ¿no? Así que eso es algo interesante, ¿no? Sí, hermano Arley. Sí, es más una acotación y un aporte sobre lo que comentó, creo que es el pastor Camilo, no recuerdo bien, creo que fue. Lo que pasa es que nosotros a veces en nuestras congregaciones hemos normalizado dos términos y los confundimos a la vez, propósito y llamado, ¿sí? El llamado está, perdón, lo fundamental ahí es el llamado, ¿sí? Lo que, por ejemplo, en el caso del profeta Isaías, en el capítulo 5 y 6, ¿sí? Ahí hay un llamado. ¿Cuál es el propósito en ese llamado? Por ejemplo, si alguien ha sido llamado al pastorado, ¿cuál es el propósito de que tú y yo seamos pastores? Si eres músico, ¿cuál es el propósito de que tú seas músico? ¿Sí? O Ujú, sea, el llamado es lo que está antes del propósito. O sea, primero es el llamado. ¿A qué te está llamando Dios? Hablando en los términos eclesiásticos, ¿no? Porque pues también Satanás llama. O sea, eso no lo podemos desconocer. Hay gente que Satanás le influye cosas y los llama a hacer otro tipo de cosas. Pero cuando hablamos del llamado y el propósito de Dios, es que primero está el llamado, pero ese llamado lleva un propósito. Si alguien es pastor, probablemente el propósito del ser pastor es que
tú apacientes bien la grey del Señor, ¿sí? Que seas un instrumento para que un matrimonio se restaure o un instrumento para que un joven salga de las drogas. Sí vemos que el propósito es algo en cierta forma constructivo, o sea, parece mucho a lo que hablan por ahí en cierto colectivo, ¿cierto? Pero sí es la verdad, o sea, el propósito es algo que se construye, ¿sí? Entonces, como para que nuestras congregaciones, aunque uno del púlpito o de la enseñanza, un grupo pequeño, no puede explicar eso tan profundamente porque mucha gente tiende a enredarse, a distraerse o a embolatarse. Pero aquí en este grupo yo pienso que sí podemos irlo entendiendo de una mejor manera. Llamado y propósito, ¿sí? El propósito es lo que nos damos cuenta el por qué estoy aquí, el por qué estoy recibiendo esta clase, para qué me va a servir. Ahí es donde entra el propósito. ¿Amén? Ah, Eh, ok. todo eso. Ok, de acuerdo, eso está bien. Em, Igual es llamativo porque cuando uno piensa en ser pastor y en el propósito de ser pastor, rápidamente uno también piensa en, por ejemplo, en lo que nosotros hemos entendido que es ser pastor en nuestros años, ¿no? En ese modelo de ser pastor ahora, siglo XXI, año 2026, ¿no? Entonces, pensando en esa misma vía, uno dice, "Ujú, sí, pues tal vez estoy cumpliendo los requerimientos, los requisitos para ser pastor, ¿no? Pero luego hay que revisar qué cosa es el pastor en la época del Nuevo Testamento, en la época de Pablo. Y vemos que es otra cosa, ¿no? Entonces ahí cabe la pregunta, ¿sí? ¿Sí tengo la misma idea todavía o ya no? ¿Sí? Ah, igual, por si acaso, para que nadie diga que les estoy molestando el ministerio. Al final, ser pastor, si lo hemos entendido como lo que en nuestra época vemos, entonces yo creo que tampoco estamos mal, ¿no? O sea, al final eso es ser pastor también. Lo que fue en el Nuevo Testamento, pues fue en el Nuevo Testamento y para el Nuevo Testamento, pero no es que sea así para siempre, ¿no? Entonces, digamos, así es el cristianismo también, dinámico, voluble, cambiante, un poco más, ¿no? Entonces, digo esto por si acaso, ¿no? Por cualquier salvedad. Eso por ahí. Em, Algo más que pueda ser interesante. em, de alguna manera la pastoral, o sea, ¿cómo nos damos cuenta que somos pastores, no? No es solamente porque yo sienta que soy pastor, sino porque también a veces la comunidad, y ese más que una veces, hay fundamento bíblico. La comunidad lo reconoce a uno, ¿sí? Como pastor. ¿Y qué tal si el hermano que todos tienen en la iglesia como el buscapleitos de la iglesia, como el que nada quiere? De la nada dice, yo tengo llamado a ser pastor y voy a pastorearles. Y la gente no lo reconoce. Ahí hay problema, ¿sí? Hay problema con eso. Porque entonces, este hermano que puede decir, si tiene llamado o no. ¿Mm? La gente reconoce a sus pastores. Es chévere cómo la gente reconoce a la gente dentro de ellos mismos, ¿no? A veces pasa dentro del seminario que cuando a uno lo mandan a hacer prácticas por ahí a algún sitio, uno rápidamente se pregunta, ¿no? O más bien le preguntan a uno, le preguntan eh, cosas del tipo, ¿cuándo fue su conversión? ¿Sí? ¿Cómo se dio cuenta que tiene ministerio? Y la gente, aunque no lo conozca a uno, le dicen pastor, ¿sí? Digo, yo estuve de practicante varias veces. Y yo les decía a los hermanos de la iglesia, yo no soy pastor, les decía, no creo tener ese llamado. Al menos hasta ahora no creo tenerlo. Pero les daba igual y le decían a uno pastor, ¿no? Es interesante cómo el reconocimiento de la pastoral puede ser también un instrumento de Dios, ¿no? Para decir, claro, este es pastor, este es ministro, porque la gente lo ha reconocido. No solamente porque tiene un cartón que dice que es pastor o porque tiene una credencial o algo así, ¿no? Las credenciales no es que hagan mucho, ¿no? Mi primera credencial, bueno, están grabando la clase, pero igual. O sea, mi credencial la tengo por ahí, ¿no? No tengo idea dónde está.
No tengo idea. En alguna parte de mi cuarto en Guatemala debe estar, ¿no? No es que sea, ¿El no primer sé, rango o el segundo rango? el primero. Ok. Entonces, no es que sea como decir, sí, ¿no? La tengo colgada ahí en un cuadro, ¿no? No está mal hacerlo, pero tal vez no le doy tanta importancia porque la utilizan más mis hermanos consiervos que son pastores, porque a ellos sí se las piden mucho, ¿no? O sea, si no tenés tu credencial, no puedes bautizar, no puedes oficiar Santa Cena, no puedes oficiar aunque los bautizos, etcétera, ¿no? Entonces, tal vez yo puedo ser un poco más displicente, ¿no? Con ese tema, porque no lo necesito tanto, pero un hermano que está en el ministerio, que está ejerciendo el ministerio constantemente, claro, es una, totalmente es una exigencia, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es el documento oficial que utilizamos para reconocer ministros, para que nos reconozcan como ministros y para identificarnos ministros también, ¿no? Pero ¿hasta qué punto sería idolatría el colgar la credencial? Como parte del diálogo filosófico, sociológico dentro de la iglesia. Si la credencial, su funcionamiento es reconocer el trabajo ministerial y abrir puertas como una cita en una embajada, el ingreso a un pabellón o a un cantón militar, a un pabellón médico, eh, sí, temas que son ministeriales donde te exigen una documentación, pero Ujú. colgada en la pared, ¿qué tal? O sea, realmente yo soy muy indiferente, ¿no? Con estos temas. O sea, les digo, cuando me gradué, me dieron creo que dos medallas. Y las dos, en ese ratito que me las dieron, me las quité y se las regalé a un amigo que estaba por ahí, ¿no? A dos compañeros. Y ya. Luego me dieron una distinción ya cuando estaba yo trabajando, estaba siendo editor. Me dieron una distinción académica, igual. Me la entregaron, me la pusieron, me la quité y se la regalé a alguien, ¿no? Y luego, en el Semisud, me dieron otra medalla cuando me gradué de licenciatura. Y por ahí debe estar, en algún sitio, ¿no? Bajo la cama, tal vez. Y luego me volví a graduar de maestría y me dieron un reconocimiento por la investigación que hice, ¿no? Que parece que les gustó y que fue un buen trabajo y no sé qué. Y me dieron un cuadro como este tamaño, ¿no? Diciendo que la investigación estaba buena. Y se la regalé a un amigo, ¿no? O sea, le digo, mira, ¿te gusta esto? Es tuyo, ¿no? Tu investigación estuvo bien, sos mi amigo y te quiero mucho y llévatelo. No tengo nada de eso. Y no lo tengo porque yo digo, uy, sí, pues qué humilde soy, ¿no? Desbordo humildad. No, es porque yo de por sí como ser humano, no como cristiano, o sea, como ser humano, como estudiante, tengo mucho desapego por esas cuestiones, ¿no? Incluso me daba cosa cuando sacaba 100 puntos, ¿no? O sea, buscaba no entregar una o dos tareas para no sacar un 100, ¿sí? Porque realmente eso me tiene sin cuidado, ¿no? No me causa nada, ¿sí? Es lo que quiero decir. ¿Por qué les digo eso? Porque aunque yo soy así, de verdad, yo no juzgo, sino que entiendo a los hermanos o pastores que cuando yo entro a sus oficinas tienen sus títulos de colgados. De verdad que no les juzgo en lo absoluto. No porque yo diga, sí, soy tan buen cristiano que no juzgo a mis hermanos. No. Es porque yo digo, para mí esto es tan, ¿qué? Indistinto, esto para mí es tan irrelevante hasta cierto punto, ¿no? Que el hermano tenga. Para mí, que alguien tenga su título colgado es igual a que alguien tenga la foto de sus familiares, ¿no? Ah, no, pero ¿cómo va a ser igual si los familiares son nuestros, mientras que el título es algo que tiene que ver con nuestra persona? Está bien, yo sé que es diferente, pero para mí es igual, ¿sí? Para mí es igual. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Para responder al hermano David, e incluso yo me atrevería a decir, si mis hermanos, los pastores que conozco, tienen ahí su título como una forma de idolatría, a mí realmente me tiene sin mucho cuidado eso, ¿no? Ellos van a saber si están siendo idólatras y si están, no sé, siendo muy generosos consigo mismos, ¿no? Entonces yo digo, yo realmente lo que intento decir es que ese no es un tema que se me venga a la mente cuando veo eso, ¿sí? No es un tema que se me venga a la mente cuando pasan ese tipo de cosas.
para mí es algo X, ¿no? Entonces va por ahí, ¿sí? Eso. Em, pero ¿por qué sale todo este tema? Por la búsqueda de la utilidad de las cosas, ¿no? De si las cosas son útiles o no. ¿Y qué pasa cuando algo no es útil? Nosotros le damos cabida a esas cosas que no vemos como útiles. Hasta podemos agarrar textos de la Biblia donde se le dice a Pablo que es instrumento útil, ¿no? Y chévere. Y podemos decir, sí, todo tiene que servir para el reino. O sea, está bien, está bien. Pero ¿qué tal si no? O sea, ¿qué tal si no? ¿Mm? Hay un libro de un filósofo italiano que se llama Nuzio Ordain, ¿no? Y Nuzio Ordain dice, bueno, tiene un texto que se llama La inutilidad, perdón, la utilidad de lo inútil, ¿no? Ese es un libro chévere. De hecho, por ahí creo que lo tengo. Es un título interesante, ¿no? Porque de alguna manera nos dice, lo que es inútil, está bien que sea inútil. Está bien que sea inútil, pero podemos buscarle utilidad. Lo importante es no concebirlo preestablecidamente como algo inútil a cabalidad y a totalidad, ¿sí? Eso golpea, o sea, más cuando viene de nosotros, cuando nosotros hacemos algo y nos dicen que es inútil, ahí hay problema, ¿sí? Miren, ahorita estoy haciendo una investigación en la maestría en historia que estoy haciendo y estoy investigando cómo las iglesias evangélicas o cómo el concepto de evangélico en Guatemala pasó a designar también una preferencia política. Y miren que es un trabajo complicado, ¿no? Que quiero buscar archivos. Tuve que meterme a revisar informes de 4 tomos, cada uno de 300 páginas. Tuve que meterme a revisar informes de 4.000 páginas, ¿no? Informes de 5.000 páginas. Y ya, estoy avanzando con la investigación, no la llevo ni a la mitad. La voy a terminar y si todo sale bien y la puedo publicar, nadie la va a leer, ¿sí? Seguramente. Y si la van a leer unas 15 personas. Ah, chévere, hermano David. De 15 a 30 personas la van a leer en todo el tiempo que va a estar publicada, ¿sí? Entonces, claro, cuando algo es creación nuestra, proviene de nosotros, y entonces nos dicen que no sirve para mucho, claro, ahí golpea más, ¿no? Imagínense si yo les dijera que toda esta clase de sociología, que va a durar, ¿cuántos son? 8, 9, 10 clases, entiendo 10 clases, no, no, 6 clases. Si yo les digo que no sirve para nada, o sea, lo primero que vamos a decir, ¿qué hacemos aquí? 2 horas cuando podemos estar haciendo otra cosa, ¿no? O incluso si ustedes mismos me dijeran, esta clase no me va a servir para mi ministerio, yo me sentiría mal y diría, estoy aquí, hable y hable y hable, y a lo mejor esto no va a servir para mucho, ¿no? Según los hermanos. Claro, tenemos una necesidad de buscarle la utilidad a las cosas, ¿no? Así que entonces cuando nos preguntamos por la utilidad de la sociología, bueno, hay que decir que sirve para muchas cosas, pero aún si no sirviera para algo, tiene valor en sí mismo, ¿sí? Y en concreto, dentro de lo que hacemos en la iglesia, dentro de lo que trabajamos, dentro de lo que realizamos, sí nos sirve la sociología, ¿sí? Nos sirve para entender los cambios. No sé si alguien se ha preguntado o ha dicho, ¿por qué la gente ya no viene a la iglesia? Sí, mis hermanos, hay una razón espiritual, seguramente que sí, pero hay también varias respuestas que están en la sociedad, ¿sí? ¿O por qué la gente empezó a venir tanto del 2020 al 2022? Ah, sí, seguramente porque hubo un avivamiento, seguramente porque Dios les llevó, pero también porque había una pandemia, ¿sí? O sea, lo que pasa en nuestras iglesias no solo se explica desde lo espiritual, ¿sí? Y muchas de las explicaciones están arraigadas en lo social, ¿sí? Pregunta tramposa. ¿Quiénes de acá
están, ¿quiénes de acá son pro-Israel en la guerra? ¿Sí? No levanten la mano. Sí, sí, sí. Yo me pregunto, ¿por qué hay tanta gente que apoya a Israel? Sí, hay razones que pueden ser espirituales y lo que sea, pero hay razones culturales también. ¿Sí? Y me voy a meter todavía a un tema más delicado. Preguntarnos por qué Estados Unidos opta por liberar a Venezuela, pero no por liberar a Haití, por ejemplo, que Haití está atascada de violencia y de crimen organizado. ¿Sí? Haití está lleno de crimen organizado. ¿Por qué Estados Unidos prefiere liberar a Venezuela? La explicación es de carácter social. ¿Sí? Hay razones sociales. Así como hay razones sociales para estos casos, para mucho lo que pasa en la iglesia también. ¿Sí? Ay, no sé por qué la gente dejó de venir al culto y el culto dura 3 horas, ¿no? Claro, nadie va a llegar al culto. ¿Se imaginan, mis hermanos, que alguien ponga el culto, no el domingo, sino el lunes a las 8 de la mañana? ¿Cuánta gente va a llegar? Seguramente muy pocos, por no decir ninguno. No porque haya un espíritu que está golpeando a la iglesia, un espíritu ¿de qué? De pereza que hace que la gente no vaya a la iglesia. No, es porque el lunes toda la gente está trabajando, toda la gente está en el trabajo, ¿sí? Ya, esos ejemplos que estoy poniendo son un poquito exagerados, pero pasan en una medida menos exagerada, sí pasan dentro de la iglesia, ¿sí? Ocurren, claro que sí. Eh, Imagínense, yo una vez llevé a un amigo que iba con su pelo largo, ¿no? Iba con su pelo largo a la iglesia. Y pasa el predicador y dice mis hermanos, el predicador creo que ni siquiera vio a mi amigo, estábamos hasta atrás. Y el predicador dice, ustedes, mis hermanas, tienen que vestirse conforme la decencia que estipula la Biblia. Tienen que vestirse elegantes, darse su dignidad. Y los hombres tienen que vestirse como varones, ¿sí? Camisa bien planchada, pantalones bien puestos, pelo bien cortadito y peinado. Nada que andar ahí como mujeres con el pelo largo. Claro, entonces luego vamos a decir, no, el muchacho ya no volvió a la iglesia porque el enemigo está ganando. No, sí, porque le estamos diciendo afeminado o lo que sea, ¿no? Incluso si el muchacho, a lo mejor, no sé, es homosexual o algo así, sí se va a sentir también golpeado, porque va a decir, ¿por qué esto es algo malo? ¿Por qué esto sería algo negativo? O sea, digo, en cualquiera de las perspectivas que lo veamos, va a haber una afección hacia la persona. Entonces, claro, la persona no va a llegar y nosotros vamos a decir es que, bueno, el enemigo quiere vencer. No, tal vez el enemigo a veces somos nosotros. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satan, ¿no? Satanás. Ahí está, ahí está. Chévere, mis hermanos. Creo que es una buena plática, una buena conversación, ¿sí? La clase está entretenida. Vamos entonces a ir a nuestra actividad. Les voy a enviar ahorita los videos al grupo y luego van a tener su últimos minutos para poder cenar y pues ya desentenderse de la clase. Así que yo espero que el diálogo de hoy haya sido interesante e instructivo para todos y espero que nos podamos ver el lunes para seguir conversando. Ya el lunes ya esperaría yo hablar en concreto temas de quiénes son los exponentes de la sociología, ¿no? Y cuáles son las teorías sociológicas. Eso sería lo ideal. Así en la última semana ya hablamos de temas sociológicos, ¿no? Que siempre son importantes. Bien, ¿alguna pregunta o comentario hasta acá? Todo bien. Muy bien, bien, profe. Gracias por la clase de esta noche y una pregunta, ¿qué horas tiene por allá en Guatemala? ¿Es la misma hora de acá de Colombia? Yo estoy en Ecuador, así que sí tenemos la misma hora Ah, que en Colombia. Ujú. Sí. Ujú. En Guate es una hora antes. Aquí van a ser las 9. Guatemala está por ser las 8. Ujú. Una hora menos. ¿Ok?
Listo, mis hermanos y Ok. hermanas, pásenla muy bien. Dios les bendiga y les guarde. Y nos vemos el lunes, si Dios lo permite, ¿sí? Gracias, Dios le bendiga, profe. Bendiciones. Bendiciones a Bueno, todos, profe. Gracias por la charla. Estuvo buena. un gustazo. Ahí nos Hasta vemos. luego, pastor, profe, Dios le bendiga. Gracias, profe. Chao, Dios le bendiga. bendiciones. Gracias. Bendiciones. Bendiciones para todos. Hasta luego, Dios les bendiga.